noches, familia, ¿cómo estáis? Soy Ana Muñoz del canal Mira hacia ti. Y bueno, esta noche quiero compartir con vosotros todos aquellos libros que de alguna manera han marcado una diferencia para mí en mi vida, todos aquellos libros que han marcado un antes y un después, esos libros que de alguna manera no te dejan indiferente, que te trasladan a otra etapa, a otro nivel de percepción de tu vida y que de alguna manera te acompañan a crecer, esos libros que te acompañan a una evolución, a un crecimiento, que de alguna manera aportan un enriquecimiento a tu vida y que marcan esa diferencia para que tú puedas ver las cosas desde otros ángulos, desde otros niveles de percepción, desde otras maneras. Entonces me gustaría compartir con vosotros algunos cuantos libros. He traído aquí algunos cuantos para que los veáis y para mostraros cómo son, pero otros los tengo apuntados para que no se me olviden, que son libros que de alguna manera merece la pena conocerse y saberlos. Os voy a empezar a nombrar los que no he traído físicamente aquí para que los tengáis en cuenta y los tengáis presentes, ¿eh? Así que tomar una libretita, lápiz y papel por si queréis apuntar estos libros, porque no os van a dejar indiferentes, porque son libros que de alguna manera os van a hacer reflexionar, pensar y os van a ayudar mucho a mirar vuestra vida desde otras maneras, ¿no? Otros niveles. Entonces, bueno, voy a empezar con el primer libro, que son los que tengo aquí anotados, que no los he traído físicamente. Y uno de ellos sería La magia del poder psicotrónico, ¿vale? La magia del poder psicotrónico. Ya que el universo es mente y el todo es mental, este libro nos ayuda de alguna forma a trabajar con nuestra mente en todos los niveles. Así perdemos un objeto, saber dónde lo hemos perdido, qué hicimos con él la última vez que estuvimos con ese objeto, a activar en nuestra vida cosas que queremos atraer, a retirar las que queremos apartar de nuestra vida y no queremos potenciar. Te ayuda a trabajar incluso a nivel de tu salud, a nivel de tus órganos internos. Este libro trabaja con un tipo de claraboya mental, digámoslo así, un tipo de lugar o sitio de poder desde el que tú mueves todo tipo de energías. Es un entrenador de la mente y es un libro que te habla o te da la capacidad de co-crear, ¿no? De activar esa parte o esa esencia co-creadora que todos tenemos en nosotros, ¿no? Como seres divinos o seres espirituales dentro de un contenedor biológico, pues todos tenemos una capacidad de crear, de atraer a nuestra vida aquello que queremos si sabemos utilizar nuestra mente y si sabemos cómo utilizarla, ¿no? El tema es que, claro, hay veces que hay que aprender a utilizar esa mente porque generalmente la mente va con unos 3.000 pensamientos aproximadamente al día y no solemos parar esa mente, no solemos salir del piloto automático ni pararnos a observar, a prestar atención plena a qué pensamientos tenemos, ¿no? Bueno, pues este libro te ayuda un poquito a ese entrenamiento mental, ese entrenamiento de utilizar tu mente de manera positiva, no negativa, como a veces la usamos, ¿no? Te ayuda a tomar conciencia de ese poder mental que tenemos y de cómo atraer las circunstancias que quieres a tu vida y retirar todas aquellas que no quieres, ¿eh? O sea que de alguna manera este libro puede ser un gran aporte a vuestra vida y se llama La magia del poder psicotrónico. Este es uno de los que a mí me ha marcado mucho, desde muy jovencita. Luego otro de los libros que yo quiero compartir y que va relacionado al taoísmo es el libro Las 81 meditaciones taoístas del Hua-Hu Chin, ¿vale? Repito, Las 81 meditaciones taoístas del Hua-Hu Chin. Este libro lo podéis encontrar a través de Google. Son 81 meditaciones taoístas, como dice. Pero son unas meditaciones, son unos tipos de frases, consejos, palabras que te ayudan a trascender lo dual. O sea, este tipo de libro es de aquellos que en cierta época los quemaron en las hogueras porque no querían que esta información pasara a formar parte de los seres humanos y fueron de esos libros que quemaron en hogueras. Y esta información pues luego estuvo pasando de maestro a discípulo, de oído a oído, ¿no? De maestro a discípulo iba pasando hasta que lo volvieron a formar en un libro. Pero en su época, en su momento, este libro fue quemado. ¿Por qué fue quemado? Porque trasciende lo dual. Una vez que tú trasciendes lo dual, te ayuda a llegar a esa trialidad que somos, te ayuda a llegar a esa situación, ese momento en que te posicionas como observador, te posicionas como un ser que está en plena atención y que no toma un partido por un lugar u otro, por un campo u otro, por una situación u otra, sino que de alguna manera se posiciona desde el observador trascendiendo los aspectos duales. ¿Vale? Este libro te ayuda con esas meditaciones a trascender la dualidad, a ver las situaciones de tu vida desde un nivel de percepción mayor, desde una trialidad, y que puedas trascender esas maneras en que los seres humanos generalmente vemos los problemas o las preocupaciones. Es un libro muy, muy recomendado. Vale, otro que he apuntado es Las voces del desierto.
Las voces del desierto, un libro que a mí me encantó, además es pura magia, es un libro muy creativo, muy mágico, narra la historia de una periodista inglesa que se va a Australia con los aborígenes australianos y de alguna manera le hacen ciertas pruebas para ver si ella estaría preparada para ir con ellos, le hacen pasar ciertas pruebas. Cuando pasa esas pruebas, ella se introduce en los desiertos con ellos y desde luego tiene que aprender la forma de vida de ellos. Desde este libro se saca una información mágica y maravillosa a nivel de cómo los seres humanos a veces hemos dejado atrás nuestra capacidad intuitiva, nuestra capacidad telepática, nuestra capacidad de alguna manera atraer eso que queremos atraer en un momento dado y saber cómo se hace para atraerlo. No quiero contar demasiado porque quiero generaros un poquito la suficiente necesidad de conocerlo, de ir a por ese libro y de estudiarlo, ¿no? Es un libro que además habla de un hecho real, porque de alguna manera esta mujer que vive esta situación es un hecho real, es algo auténtico que la pasó. Y desde luego cuando tú ves los ojos desde la perspectiva de lo que ella tiene que vivir en el desierto con los aborígenes, de alguna manera te das cuenta de la insignificancia de cómo vivimos a veces los occidentales nuestra vida, ¿no? Del poder que damos a ciertas cosas que para ellos no lo tienen, para esos aborígenes no lo tienen, ¿no? Ese poder que a veces damos a las cosas materiales, al hecho de poseer cosas, al hecho de tener cosas, cuando realmente lo que nos da nuestro valor es la capacidad de lo que somos, de activar realmente esa capacidad, esos potenciales, ese poder y esa magia de lo que somos. Eso es lo que realmente nos da nuestro poder, ¿no? Y a veces estamos buscando el poder en cosas superfluas, ¿no? En tener más cosas materiales, en tener más dinero, en tener una mejor casa, un mejor coche, un mejor algo determinado, cuando realmente eso no da el valor a nadie. Y realmente nuestros valores internos, nuestra magia interna, la estamos perdiendo, dejándolo a un lado para posicionar el valor material en primer lugar. Y de alguna manera este libro te ayuda a trascender lo que no es importante y a enfocarte en lo que sí lo es. Y enfocarte en activar esa esencia divina que tienes dentro y en cómo activar ciertas capacidades latentes en todos nosotros, ¿no? Así que este libro es muy recomendable. Y el otro libro que tengo apuntado es el libro El Águila y la Rosa. El Águila y la Rosa es el libro de una medium que para todas las personas que hayáis despertado vuestra mediunidad o que de alguna manera veáis espíritus, que no sepáis qué hacer con ellos, que tengáis miedo, que no sepáis cómo trascender esas situaciones o qué hacer ante eso, pues de alguna manera este libro te ayuda a eso, ¿no? El Águila y la Rosa hablan de una medium, de su despertar en la mediunidad, de cómo a lo primero pues ella de alguna forma se aterraba ante la situación que vivía con los espíritus, ¿no? Te habla de la situación de vida difícil porque generalmente tanto los mediums como los sanadores son las personas que tienen un nivel de karma más fuerte, mayor en este planeta, son los que, digamos, viven situaciones más desafiantes o difíciles para trascender. Generalmente los mediums y los terapeutas alternativos o sanadores son las personas que viven situaciones más desafiantes y difíciles para trascender. ¿Por qué? Porque de alguna manera la propia vida, el propio espíritu nos prepara para ayudar a otros a trascender sus problemas. Entonces, generalmente, casi todos los problemas que pueda vivir un ser humano, un medium o un terapeuta generalmente ha pasado por ellos y los ha trascendido. Ha tenido que trascenderlos y sanarlos y trabajarlos en sí mismo primero para luego poder ser una huella de solución para otras personas que se crucen en nuestro camino. Así que El Águila y la Rosa es un libro muy recomendable para aquellas personas que aspiren a despertar su mediunidad o que la hayan despertado y no sepan bien qué hacer con ella y que de alguna manera quieran ver lo que es el camino o la vida de un medium a través de los espíritus, es un poco mezcla, ¿no? De espíritu y chamanismo, porque también pues a esta persona se le presenta en un momento determinado a alguien con forma de águila. Y ya no os explico más para que leáis el libro, pero de alguna manera es un libro que os va a llevar por un camino también muy mágico, muy creativo, que os va a hacer que no queráis terminar, son de esos libros que no quieres terminar de leerlos, que no quieres que acabe cuando llegas al final y que te puedes pasar las horas y horas sin cenar y sin nada leyéndolo. Entonces es uno de los libros que también aconsejo. Y bueno, ahora voy a ir pues mostrando algunos otros libros que yo tengo en mi biblioteca en casa. Yo soy de esas personas que cuando voy a un centro comercial generalmente siempre voy más a las librerías que a comprarme ropa. Si tengo que elegir entre gastarme el dinero en ropa o en libros, generalmente elijo más en libros que en ropa. Aquí tengo otros dos libros. Si los veis, son libros de Eckhart Tolle. Para mí es un maestro. Eckhart Tolle es un maestro, tiene pura magia. Los libros son El silencio habla,
y Un nuevo mundo ahora. También es el autor de los libros Practicando el poder de la hora o El poder de la hora, ¿vale? Tiene libros que son, todos estos libros trascienden lo dual también, ¿vale? Tolle es una persona que bajo mi punto de vista es un iluminado, alguien que alcanzó la iluminación, él estuvo viviendo una depresión muy fuerte que casi lo lleva a querer quitarse del medio y de alguna manera dentro de esa depresión él hubo un momento en que se aquietó, se paró y encontró esa claridad, esa luz y esa iluminación que de alguna manera lo sacó de esa depresión y lo ayudó a tener una vida centrada, armónica y equilibrada. El silencio habla porque generalmente el ser humano, y sobre todo en Occidente, no estamos acostumbrados a guardar silencio. Generalmente somos muy habladores y somos de los que si vamos en compañías de otras personas no podemos estar en silencio. Parece que tenemos que hablar aunque sea del tiempo, hablar de algo. No somos como los indios americanos que ellos sabían estar en compañía y estar en silencio en compañía y no hablaban si no tenían nada que decir. Incluso en la medicina china se suele decir que si tú hablas mucho sin tener nada que decir, sin necesidad de ello, pues a través de la palabra estamos dejando escapar el chi, nuestra energía, ¿no? Entonces realmente es necesario hablar cuando haya algo que decir y también saber guardar el silencio. ¿Por qué el silencio habla? Porque de alguna manera cuando nos aquietamos, cuando meditamos y entramos en el silencio, ahí nos llegan los paquetes de información del espíritu. Y ahí es cuando el espíritu nos puede hablar a través de esas formas de información que él hace. Esa forma de información puede ser sentimientos, emociones, unidos a imágenes, unidos a activar o sentir, experimentar cosas que nunca habíamos experimentado de una manera determinada. ¿Vale? El espíritu, como digo yo, cuando te quiere enseñar cómo es una mariposa, no te dice los pasos que hace la mariposa o cómo se comporta, te convierte en ella. Cuando el espíritu en meditación te quiere enseñar cómo es una mariposa, te convierte en ella. ¿Vale? Así que este es otro de los libros junto a Un nuevo mundo ahora, que trata de cómo crear ese nuevo mundo para salir de esos patrones de piloto automático, ¿no? De esos patrones en que se mueve la mayoría del ser humano, en que no se presta atención plena a sí mismo, en que no se observa a sí mismo, en que de alguna manera va con el estrés, con las prisas y viven esas vidas monótonas, rutinarias, del trabajo a casa, en casa entretenerse con alguna historia en la televisión o con algún partido de fútbol, con lo que sea, pero que se para poco a verse a sí mismo. Si realmente queremos cambiar el mundo externo como una proyección de lo interno, tenemos que cambiar nosotros mismos primero. Así que todos los libros de Tolle, aquí yo traigo dos, pero yo recomiendo todos los libros de él que podéis comprar a por ellos, ¿vale? Luego voy a mostraros ahora, este es un libro que para mí es como el libro gordo de Petete, porque fijaros, es enorme, es bastante grueso. Y fijaros que es el libro de Jodorowsky que se llama Metagenealogía. Esta es una caña, si queréis entender todos los patrones familiares de los que venís, la posición como hermanos que ocupáis, según la posición que ocupáis como hermanos, qué sentido tiene o lo que podéis vivir. Habla de todos los tipos de nudos que se generan en un ser humano, desde nudos de fracaso, heridas de abandono, heridas de rechazo. En este libro podéis encontrar todo eso y más. Y todo lo que refleja a los transgeneracionales, que se diría en biodescodificación, relacionados a la familia. Es un libro que te hace tomar mucha claridad de qué papel ocupas en tu familia, de qué papel ocupa cada miembro en nuestra familia, de cómo trascender todos esos papeles que a veces nos han perjudicado o han sido tóxicos, y cómo llegar a un equilibrio contigo mismo y sanar ese árbol genealógico. Bueno, pues este libro te da todas las claves para ello. Es muy, muy bueno. Por otro lado, hay muchos libros que son de Li Chin, muchos libros que son de Li Chin, pero para mí el mejor La guía de Li Chin de Carol K. Anthony, ¿vale? Y es un libro que puede servir también como oráculo, o sea que si tú lo abres por una página determinada, puede servir como un oráculo. Entonces, fijaros que si yo, por ejemplo, quiero hacer una pregunta y abro por una página, fíjate, sale la revolución, metamorfosis. Los cambios son ahora posibles, ¿vale? Te salen distintos hexagramas y cada hexagrama te va a dar como 2 páginas de algo que te dice para ti. Y además, podéis estar alucinando con el libro porque realmente cuando tengáis un problema, una situación que no sepáis por dónde afrontar, vais a abrir el libro y el libro os va a dar una clave de alguna manera para eso que necesitáis conocer en ese momento o cómo manejarlo en ese momento. Así que de todas las guías de Li Chin que hay, yo aconsejo esta en concreto, la guía de Li Chin de Carol K. Anthony. Muy, muy bueno. Y como no podía faltar vídeos de alguien que yo considero mi maestro, que es un maravilloso chamán, que ha estado mucho tiempo estudiando con los chamanes de México y ahora está aquí en España también. En concreto tiene una finca. La finca se llama Liuramae, está en Zaragoza y ahí hace
Él fue el fundador de la antigua escuela Chris Gaia, y en la finca que tiene ahora, bueno, pues hace sus trabajos también de chamanismo, de sanación y demás. Bueno, este autor es Millo Fiel y este libro es el libro Cabalgando al dragón del vientre. Cabalgando al dragón del vientre. Este libro es todo de sanación a nivel chamánico. Te dice como 9 formas de recapitular tu vida, para recapitular tu vida, te habla de cómo trabajar emociones, cómo trabajar en ciertos chakras. Cabalgar al dragón del vientre implica el vientre, son las emociones, de alguna manera, ¿no? Y te habla de cómo trabajar en esas emociones, de cómo cabalgar a ese dragón, cómo trabajar esa sombra también que tenemos los seres humanos a veces y cómo ir a ese cuarto oscuro a encontrar esa sombra, ¿no? Así que este libro de Millo Fiel o Emilio Fiel, muy, muy bueno para sanación chamánica. Y otro libro de él que para mí es un libro de sobremesa, de esos libros que podemos tener en sobremesa, es el libro El sol que mora en las tinieblas, también de Emilio Fiel. Este libro te enseña a apreciar y valorar la oscuridad por la parte que tiene que nos mueve hacia la luz también, por la parte sagrada que tiene esa oscuridad. Te enseña a ver lo sagrado en lo oscuro como en lo luminoso, te enseña a ver que todo forma parte de una energía que te implica o te lleva a un movimiento de alguna manera, ¿no? Y el libro también te hace trascender mucho, pues un poco todo lo dual, ¿no? De alguna forma es un libro, tiene la letra pequeñita, pero es un libro que desde el principio al final te va a remover y te va a cambiar la forma en que tú sueles ver las cosas habitualmente, ¿vale? Voy a dejar estos libros aquí a un ladito para que no me estorben ahora al hablaros de otros. Bueno, esto que quiero enseñaros son unas cartas. Mirad a ver si lo podéis ver con la luz, aquí más. Estos son unas cartas, el oráculo de Isis, es un oráculo, ¿vale? Y es de Alana Fairchild, Cartas Oráculo, el oráculo de Isis. Esto no es un libro en concreto, aunque trae un libro con sus cartas. Os voy a enseñar un poquito las cartas, lo voy a abrir para que podáis ver las cartas que son, ¿vale? Para que veáis las cartas lo bonitas que son, pero es que aparte lo certeras que son. Mirad, tiene unas cartas increíbles, unas imágenes preciosas. ¿Vale? Va relacionado todo con la diosa Isis del antiguo Egipto, pero de alguna manera, fijaros que yo leo el tarot habitualmente, el tarot Rider, el tarot normal, conocido por todos, ¿no? Pero este tipo de tarot en concreto con su libro es súper potente. Además de que es muy certero, te ayuda a ver en qué tipo de nivel de vida estás, en qué situación de vida estás, hacia dónde tienes que dirigirte, cómo te vas a dirigir a ello. Pero lo más importante es que cada carta trae unos ejercicios para hacer a través de la visualización, que esos ejercicios te ayudan a trabajar lo que tú tienes que trabajar en concreto. O sea, hay libros que te hablan del templo de obsidiana negra o el templo del lápiz lazuli, por ejemplo, que te ayudan a trabajar con ciertas piedras. Hay algunas otras cartas que te guían o te indican para manejar los aspectos de desequilibrio con la energía masculina o con la energía femenina. Te ayudan a trabajar esos aspectos. O sea, depende de las cartas que salen, que son muy, muy certeras para el momento que tú vives. Dentro de esa carta tienes un conjuro para hacer y tienes, de alguna manera, una visualización creativa para trabajar con eso en concreto para que tú sanes esa situación en concreto. Así que, de alguna manera, esto os va a servir mucho para ayudaros a conoceros mejor, a ver en qué nivel estáis y a ver cómo trascender ese nivel. Bueno, esto lo había dicho antes, dentro de los libros de Eckhart Tolle, El poder de la hora, que también está el libro Practicando el poder de la hora. Buenísimos, buenísimos. El poder de la hora es un libro que te saca de donde generalmente los seres humanos vivimos mucho sufrimiento, ¿no? Porque la mayor parte de seres humanos estamos durante bastante tiempo en el pasado o de cara al futuro, y estamos un poco en todo aquello que nos genera un cierto tipo de sufrimiento, ¿no? Bueno, pues el libro El poder de la hora lo que va a hacer es ayudarte a centrarte aquí y ahora, este momento. Eso no significa que tú no puedas ir al pasado, de alguna forma, a sanar lo que necesites sanar dentro de ese pasado. No significa que no puedas ir al pasado. Puedes ir al pasado, mirar lo que tienes que sanar, sanarlo y volver al presente, ¿vale? Pero generalmente este libro te enseña a vivir este momento, aquí y ahora, a vivir plenamente lo que está pasando ahora, porque hay muchos momentos en que hemos sido felices y no nos hemos dado cuenta de esa felicidad que teníamos en esos momentos hasta que esos momentos han sido ya pasados. Lo importante de vivir aquí y ahora, igual que indica el mindfulness, es que te ayuda a centrarte, a tener una atención plena, a salir del piloto automático, a ser un observador de ti y de la vida
y de alguna manera encontrarte a ti mismo todo tu potencial, toda tu energía y toda tu fuerza aquí y ahora. Como diría la película, hay una película relacionada con trabajar el poder de la hora, que es la película El Guerrero Pacífico. Os recomiendo verla a quien no la hayáis visto también, una película que te habla mucho del entrenamiento en ese poder de la hora y cómo manejar toda nuestra energía, que la perdemos muchas veces en pensar en acontecimientos del pasado o en pensar lo que queremos atraer en nuestro futuro, pues este poder de la hora, de alguna manera, nos enseña a que toda nuestra energía esté plena de activación en este aquí y ahora, y desde ahí todo lo que manejemos nos va a salir mucho mejor que si nuestra energía está dispersa en pasados y futuros. Así que es muy recomendable este libro también. Y os voy a enseñar un libro que no podía faltar, de una gran autora como es Louise L. Hay. Este libro es un libro de trabajo. Está el libro de Usted puede sanar su vida, que es muy conocido de ella. Pero de alguna manera este que traigo yo aquí ahora es un libro de trabajo. ¿Por qué? Porque te enseña a trabajar con todos esos aspectos que tú no has sanado de ti mismo. Te da, este libro de trabajo es para hacerlo con cuaderno, para que tú apuntes lo que necesitas, lo que no necesitas, lo que tienes que trabajar respecto a los hombres, a las mujeres, dinero, sexo, todas tus situaciones de vida. Te enseña a amarte a ti mismo, te enseña cómo aprender a amarte a ti mismo, porque hay muchas veces que las personas no saben amarse a sí mismas, pero lo que es peor, a veces no saben por dónde empezar a hacer ese trabajo de aprender a amarse a sí mismas. Bueno, pues este libro os da muchas claves, mucho trabajo de cómo hacer ese movimiento para encontraros a vosotros mismos, para sanar las heridas que venís atrayendo y para trabajar con el espejo y trabajar en el amor a vosotros mismos primero. Así que este es otro de los libros que puede ser muy, muy positivo. Y este es una maravilla, Robin Sharma, ¿vale? Este en concreto es una inspiración para cada día. Este es el autor del libro del monje que vendió su Ferrari, también muy, muy bueno. Pero este libro en concreto, una inspiración para cada día, tiene palabras claves y frases claves para lo que queremos atraer. Os voy a decir alguna, ¿no? Mira, os voy a decir alguna, por ejemplo, esta que he abierto ahora. Cuando un buscador que sigue el sendero de vuelta a su verdadero yo, su destino, toma la decisión de caminar siempre hacia la vida que le ha sido reservada, inevitablemente llegará a un punto en el que se dará cuenta de que ahí afuera hay un mundo totalmente distinto al que conocía. Ese es un lugar increíble para un ser humano. Los límites desaparecen. Está listo para aprovechar las posibilidades. Y luego hay otra frase que te dice al lado de esta página, que también la voy a leer. Cuando abandonas el espejismo que ha sido tu vida y comienzas a ver el mundo tal como es realmente, un lugar de inenarrable belleza, el ritmo de la sincronía en tu vida aumentará también. Cuanto más coraje y convicción demuestres para vivir la vida que el universo quiere que vivas, más bendiciones te enviará. Te dará luz verde en todos los caminos. Imaginaros, no es un libro de esos que si te levantas un día triste, apagado, depresivo, con el ánimo en el suelo, de esos días grises que tienes, que no quieres, abres este libro y te pega un chute y un empujón de energía para arriba que te levanta, ¿no? De alguna manera. Entonces, es un libro muy, muy bueno. Otro libro, otros dos libros que quiero dar a conocer de Barbara Ann Brennan. Hágase la luz y manos que curan. Estos libros han sido vendidos a nivel mundial. Son muy, muy buenos. Lo único que yo los he hecho a faltar en ellos es la parte de trabajar con los entes o parásitos energéticos del cuerpo humano, porque con lo demás trabaja con todo, ¿vale? Estos libros te hablan de cómo los seres humanos nos manejamos en 5 sistemas de defensa aurales, que serían los sistemas de defensa rígido, oral, esquizoide, masoquista o psicópata. Estos sistemas de defensa no tienen que ver con esos mismos nombres que conocemos como enfermedades mentales, ¿vale? Hablamos de sistemas de defensa aural, del aura, ¿vale? Y en base a que todos los seres humanos tenemos uno de estos sistemas y un tanto por ciento de los otros, pues estos libros nos ayudan a conocernos en profundidad en qué sistema de defensa aural nos estamos moviendo, qué personalidad tenemos en base a ese sistema, de dónde venimos, qué podemos reforzar en base a ese sistema, qué podemos limpiar en base a esos sistemas y muchísimo más, ¿vale? Dentro de los libros también hay una entidad que habla con la psíquica, porque Barbara Ann Brennan es una medium, una psíquica, una visionaria, ¿no? Y hay una entidad también que habla con ella y le explica, pues, el proceso maravilloso que tenemos incluso cuando morimos, ¿vale? Cómo nuestros chakras se van abriendo para desalojar el cuerpo. Te habla de todo lo que puedes ayudar a sanar, incluso cómo manejar tu energía. Si tú conoces tu sistema de defensa oral y conoces el de tu pareja, cuando hay un problema entre vosotros, cómo manejar tu sistema de defensa y el de la pareja para, digamos, equilibrar y armonizar juntos esos dos sistemas,
y que no haya una lucha entre las relaciones, o incluso te habla de cómo sanar cordones familiares que están rasgados o destrozados en los chakras, ¿vale? Esto es un tanto de lo que podéis encontrar dentro de estos libros, ¿vale? O sea que son muy, muy buenos. Y otro de los libros que voy a recomendar es este libro que se llama Auras. Este es muy antiguo, lo tengo hace muchos años. Es de Javier Arraiza, se llama Auras y es un libro impresionante, por lo menos para mí o para los que son terapeutas alternativos, porque te enseña a trabajar los chakras y los campos áuricos con hierbas. Te los enseña a sanar a través de hierbas, no hierbas tomadas, sino hierbas posicionadas en ciertas localizaciones del cuerpo o de manos. También te enseña a trabajar con ciertos cristales, cómo posicionar para trabajar una capa úrica, para equilibrar una capa que tiene un problema o una capa que tiene otro problema. Este libro es todo del trabajo de sanación a través del aura. A través del aura, muy, muy bueno y muy positivo para que os ayude a trabajar en esa parte que es tan desconocida a veces por el ser humano, ¿no? Que solemos tener siempre el trabajo a nivel del cuerpo biológico, pero desconocemos el trabajo que se puede hacer a través del aura, ¿no? Bueno, y por último os voy a mostrar, este ya le conocéis, mi libro Mujer Trueno, que está en venta ahora mismo en Amazon. Y es un libro que prácticamente me fue dictado por el espíritu para ayudar al despertar del ser humano y a la soberanía personal. Es un libro que también funciona en forma de, o en modo oráculo, que podéis abrir por una página y os puede dar una información también que necesitéis conocer en este momento para vosotros. Entonces, es un libro que funciona en modo oráculo y que está hecho para ayudar al ser humano a su despertar, a su empoderamiento y a su soberanía personal. Es un libro que te ayuda también a trascender ciertas maneras de ver las cosas o a encontrar unas soluciones más rápidas a los problemas de cada día, ¿no? Vamos a abrir por alguna página también, a ver qué nos sale por aquí. Mira, te habla prácticamente de lo mismo. Os voy a leer varias de las que me han salido, ¿no? Deseos, ¿vale? Mira, aquí sale un tema de deseos. No tengas temor por ser vulnerable, por tener días de enojo, días de cabreos, días de tristeza u otras energías densas. Somos humanos. No te sientas culpable por ser humano y no tener las mejores emociones o sentimientos siempre. Yo me permito tener días muy humanos y los que están a mi alrededor los conocen bien. Fijaros en vuestros sentimientos y emociones humanas. Son fuertes, poderosos en su densidad. Te pueden inundar. Déjalos que sean al tiempo que los observas como espectador. Deja que la tristeza o el enojo te lleven a las otras emociones con las que se encadenan. A veces la tristeza va acompañada de enojo, a veces va acompañada de ira, a veces va acompañada de impotencia, frustración, sentirse incomprendido o sentimientos de injusticia. Fijaros cómo a veces un sentimiento envuelve a otros tantos con él, va aparejado a otros tantos. Luego observar cuántas veces ese sentimiento aparejado a otros ha aparecido en vuestras vidas, en cuántas situaciones se repitió y si arrastraba los mismos sentimientos asociados. Luego busca qué hay detrás de, por ejemplo, esa tristeza que lleva aparejados esos otros sentimientos. Generalmente a todo ello va aparejado un deseo. Desearía que mi pareja no fuera así o asá. Desearía que mi trabajo fuera diferente. Hubiera deseado tener otra niñez. Y todos esos deseos llevan creencias de cómo tú piensas que deberían haber sido las cosas o personas a tu alrededor y cómo fueron en realidad. Es lo que desencadena todo ese montón de sentimientos encadenados. ¿Qué pasaría si un día decidieras que se terminaron los deseos? Posicionados en las cosas, personas o hechos sobre los que tú no puedes hacer nada. ¿Qué pasaría si un día decidieras aceptar todo y a todas las personas como son, sabiendo que tú no tienes el poder de cambiar a nadie, que no decide cambiarse a sí mismo, que no decida cambiarse a sí mismo? ¿Qué pasaría si en lugar de ocuparte en demasía de otras personas y cosas te ocuparas de ti? ¿Qué pasaría si aceptaras todos tus sentimientos humanos y los dejaras vivir y ser sin resistirlos, sin reprimirlos, sin ahogarlos? ¿Qué pasaría si tus expectativas comenzaras a ponerlas todas en ti? ¿Vale? Este es un libro, ¿ves? Que os hace pensar un poco a qué va asociada un sentimiento, una emoción cuando sale, porque generalmente va asociada a otras y te enseña a ver desde dónde deriva el que tú tengas esos sentimientos, emociones y cómo trabajarlos. ¿Vale? Esto es una parte. Y otra parte, la que pone en el libro, que os decía que guardaba relación con lo de Tole del libro del silencio, ¿no? Se titula Silencio, quietud, respirar, y te dice quietud para parar el movimiento en el mundo de las formas, silencio para parar el bullicio del ruido del mundo, respiración para llenarte de sí. Y desde aquí abre tu sentir. La paz comienza a invadirte subiendo desde tus pies como una nube balsámica te envuelve y permaneces en un estado de conciencia expandida, sintiendo cómo todo lo divino vive en ti. Y luego te habla de desaprender, ¿no? Desaprende todo aquello que no pertenece a tu verdadera esencia y la esencia aparecerá. ¿Vale? Este es el libro mío.
os he leído varias cosillas de este libro, es el libro Mujer Trueno de venta en Amazon, que es un libro que nació a partir de haber sido útil a muchísimas personas, de haber ayudado a muchas personas a través de él, lo llevé a cabo por escrito. Así que espero que os sea de mucha utilidad. Y bueno, familia, pues hasta aquí estos libros que os he dado, espero que los hayáis apuntado, que algunos os puedan gustar. Siempre estoy recomendando libros que sean de utilidad para el despertar, para la autosanación, para el empoderamiento y soberanía personal, y espero que sean de mucha utilidad para todos vosotros. Así que hasta aquí por hoy. Se despide Ana Muñoz del canal Mira hacia ti. Un abrazo, familia. Hasta pronto.